Los datos no avalan que termine este segundo estado de alarma. A falta de 6 días hay 135 personas todavía en las UCI de Castilla y León. Cuando decayó el primero había 20. Aún así, el Gobierno parece inamovible en su decisión. Aumentará la movilidad entre comunidades y también entre países. Además de la tensión en la UCI, la situación en Castilla y León es todavía preocupante. Hay 184 positivos en la comunidad por cada 100.000 habitantes. Cuando acabó el anterior estado de alarma, la cifra era tan solo de 12 casos. Buenas tardes. Para la consejera de Sanidad quedan grietas por sellar. Varias comunidades autónomas reiteran que al menos hay que mantener el toque de queda, así como las restricciones más eficaces. Lo fundamental es que aquellas medidas que demuestran que son eficaces las sigamos manteniendo. En el toque de queda, en el uso de la mascarilla y en otras cosas seguimos creyendo. No creo que tenga que decaer aún el toque de queda. 6 municipios de la comunidad se unirán mañana a los que tienen que cerrar el interior de los bares por tener una incidencia por encima de los mínimos que ha marcado la Junta. La única capital que entra esta semana es León. Germán Gabela. Tras un incremento continuado de esa incidencia durante la última semana, León alcanza hoy los 159 casos por 100.000 habitantes a 14 días y el otro municipio de la provincia que entra también en esas restricciones es Valverde de la Virgen con 190 casos de incidencia. Los hosteleros asumen de nuevo este cierre del interior de sus establecimientos con resignación. Datos que contrastan con otros 8 municipios que mejoran y que volverán a abrir el interior de bares y restaurantes, entre ellos Valladolid, Ponferrada y también Salamanca. Paco Gómez. Sí, aquí en Salamanca, en cambio, muchas ganas de que llegue ese momento de poder reabrir el interior de los locales de hostelería después de unas semanas en las que los establecimientos lamentan que solo haber podido funcionar con las terrazas les ha acarreado más pérdidas, dado que el tiempo no acompaña demasiado, que añadir a un año ya particularmente difícil. Castilla y León está cerrada perimetralmente, pero es posible viajar a otras comunidades abiertas a través de Portugal, por ejemplo, a Extremadura. El país vecino abrió sus fronteras este fin de semana. La conexión ferroviaria de Asturias con León sigue cortada tras el accidente de esta mañana. 6 trenes se han visto afectados. Un Alvia descarriló en San Andrés del Rabanedo. No se registraron víctimas mortales ni heridos. En el interior viajaban 40 pasajeros. Así entrena la Marina Británica. No son imágenes de una película de superhéroes. Los soldados vuelan de un barco a otro gracias a un arnés que se propulsa con varios motores. Esta técnica será clave en operaciones de rescate. Los chubascos y las tormentas de los últimos días han ido a menos. A partir de mañana esperamos sol y temperaturas mucho más altas que superen los 20 grados y de cara al fin de semana podrían pasar incluso de los 25. Castilla y León continúa una semana más con sus medidas extraordinarias. Mañana 6 municipios tendrán que cerrar el interior de la hostelería y salas de juego. Son estos que ven, y solo hay una capital que hasta ahora no había superado los 150 de incidencia. Es el caso de León. Germán Gabela. Lo hizo el martes de la semana pasada. Ese día fue cuando por primera vez el León alcanzó los 150 casos de incidencia a 14 días por 100.000 habitantes. Desde ese momento el aumento de esa incidencia ha sido constante. Se han llegado a alcanzar incluso los 170 puntos y actualmente en este lunes hemos llegado con 159 a ese Consejo Extraordinario en el que se decidían las medidas restrictivas que se aplican en León y también por primera vez en esta provincia en el vecino municipio de Valverde de la Virgen con una incidencia de 190 casos por cada 100.000 habitantes. Desde las autoridades, desde la Administración Municipal de la capital leonesa, hacen un llamamiento a la ciudadanía a la responsabilidad para que esta etapa de restricciones dure lo menos posible, mientras que los hosteleros asumen con resignación esta nueva restricción que les obliga a cerrar el interior de sus establecimientos y confían en que el buen tiempo al menos les permita trabajar bien las terrazas. Ahora va a hacer buen tiempo estas semanas. Nosotros nos alivia porque tenemos una buena terraza. Pero sí, vuelve el interior otra vez a cerrarse. Aguantar.
Hay territorios donde esta medida extraordinaria parece empezar a funcionar. Vamos a comparar la incidencia de una capital como es Segovia, que lleva con el interior cerrado un mes, y León, que llevaba todo ese mes con la hostelería abierta. La diferencia entre ambas era muy grande. Incluso en las 2 primeras semanas, Segovia siguió al alza con los contagios. La mejora empezó a notarse a mediados de abril, cuando se fue bajando de los 600 casos por cada 100.000 habitantes, cada vez a mayor velocidad, hasta la mitad de esa incidencia. Mientras León ha ido subiendo y la diferencia entre ambas a día de hoy es bastante más pequeña. Pero esto no es así en todos los municipios. Burgos, por ejemplo, sigue prácticamente igual que cuando tomó las medidas. Luis Ángel Rozas. Sí, fue el 5 de abril cuando la Junta de Castilla y León decretó el cierre del interior de la hostelería en la ciudad de Burgos debido a la alta incidencia. Teníamos 389 casos por 100.000 habitantes. Un mes más tarde la tasa se sitúa en 379 y los hosteleros se preguntan si era necesario, si ha merecido la pena sufrir un nuevo varapalo en sus cuentas de resultados para conseguir reducir la incidencia en tan solo 10 casos por 100.000 habitantes. En la lucha contra la pandemia, 2 y 2 no siempre son 4. Una misma medida tiene efectos diferentes según el territorio. Pues es que no respetamos las cosas. El cierre de la hostelería en Palencia durante 2 semanas redujo la incidencia de 262 casos a 92. En Segovia y Burgos, después de un mes, los resultados son dispares. Jodidos estamos todos. Mientras en Segovia se ha reducido a la mitad, Burgos sigue en riesgo extremo. No entiendo yo de esto nada. Es que yo creo que están dando prioridad a la sanidad, no a la economía, y hay que hacer una cosa intermedia. En la capital burgalesa la incidencia al cierre de la Semana Santa era de 389 casos por 100.000 habitantes. Un mes más tarde apenas se ha reducido, 379. Parece que estamos, en vez de avanzando, retrocediendo. Esta medida deberían replantearla pues los políticos que no nos levantan restricciones. Una evolución que lleva a los hosteleros a reiterar su oposición a esta medida por no ser efectiva. Vemos que esto no reduce, que estamos cerrando prácticamente para nada. Mal, porque hay mucha gente que se ha quedado sin trabajo, que se ha quedado realmente fastidiado por esto y esperemos que tomen unas medidas. Por provincias, la incidencia más elevada está en Burgos, aunque es la segunda que presenta un nivel más bajo de ocupación en camas UCI. Ocurre lo contrario con 8 municipios que mañana terminan con sus restricciones, entre ellos 2 capitales de provincia, Valladolid y Salamanca, además Ponferrada y otros 5 municipios, Béjar, Arévalo, Briviesca, Olmedo y Cervera de Pisuerga. La mejora en la situación epidemiológica hace que se alivien restricciones en estos municipios. Estamos en Salamanca, donde mañana reabrirá el interior. Paco Gómez. Sí, efectivamente, después de esas semanas de cierre, mañana se puede reabrir el interior de los locales de hostelería, tanto aquí en la capital como en otra de las ciudades de la provincia, en este caso en Béjar, lo podrán hacer, recordamos, a un 33% máximo de su aforo interior, dado que continuamos en toda la comunidad en ese nivel 4 de alerta sanitaria. En todo caso, satisfacción entre los hosteleros, que esperan que sea el arranque de un verano prometedor, vinculado al incremento de la movilidad, aunque aseguran que son muchos los establecimientos, iremos viendo cuántos, que no podrán llegar a ese momento porque por culpa de las restricciones habrán tenido que cerrar antes. En Ponferrada el esfuerzo de la hostelería ha dado sus frutos. En 15 días ha bajado esa incidencia hasta los 142, lo que va a permitir que a partir de mañana el interior de bares y restaurantes pueda abrir de nuevo sus puertas al público. Hace frío en el Bierzo, así que vamos a agradecer tomarnos el primer café de la mañana a cubierto. Otro municipio que abandona las restricciones es Valladolid. Baja de los 150 de incidencia. Pero durante estas semanas que ha permanecido cerrado, muchos han aprovechado para ir a bares de municipios colindantes con esa hostelería abierta. Es el caso de Arroyo de la Encomienda. Pedro Pablo Doña. Sí, dada la gran cercanía que hay entre Arroyo y Valladolid, todo aquel que ha querido consumir en el interior de la hostelería se ha trasladado hasta municipios como este. Lo esperable era que la incidencia subiese, pero no ha sido así. De hecho, ha bajado. Arroyo presentaba hace 3 semanas una incidencia acumulada de 90 puntos y a día de hoy apenas supera los 47, prácticamente la mitad. Se convierte así este municipio en uno de la comunidad con una menor tasa de positividad. Aquí hemos hablado con los hosteleros y nos confirman que durante las semanas atrás la presencia de personas que han llegado desde la capital ha sido más que notable.
Para todos los efectos es como si fuera un barrio de Valladolid. Está pegado a Valladolid y se esperaba. El incremento en el sector hostelero, creo que todo Arroyo lo ha notado. Ha venido bastante gente de Valladolid que nos lo decían, sobre todo cuando hacía frío, nos decían venimos de Valladolid porque aquí se puede entrar. A falta de una semana para que el estado de alarma decaiga, menos de una semana, los datos muestran que la situación todavía no es lo suficientemente buena. Cuando el 22 de junio terminó el primer estado de alarma, la incidencia en Castilla y León era de 12 casos por 100.000 habitantes. Una cifra inimaginable a día de hoy, cuando tenemos cerca de 190. Es cierto que por entonces se detectaba menos, pero con las UCIs es similar. De los 20 ingresados por COVID en junio, hoy todavía hay 135. Castilla y León defiende que las medidas restrictivas funcionan, pero que mientras continúe el contacto social, la incidencia no va a bajar. La cercanía con comunidades con altos contagios está afectando a nuestra región. Por el norte, que son País Vasco y antes también Navarra, y por el sur, que es Madrid, que están con incidencias acumuladas también más altas que nosotros. Y las infecciones son vasos comunicantes, es decir, que por mucho que esté perimetrada la comunidad, sigue habiendo movilidad, ya sea porque trabajas o ya sea por otras razones que están permitidas. La reapertura de las fronteras terrestres con Portugal nos devuelven a una situación vivida hace unos meses en los aeropuertos. No había vuelos directos a otros países, pero la picaresca permitía llegar al destino haciendo escalas. Ahora no podemos ir a una provincia vecina por estar en otra comunidad, pero sí podemos cruzar a otro país. Y les ponemos este ejemplo. El cierre perimetral en Castilla y León impide a los salmantinos, por ejemplo, ir a Cáceres, pero podrían hacer un rodeo por Portugal. La normativa en este caso no está clara. Incluso el subdelegado del Gobierno en Zamora nos ha remitido al Ministerio del Interior. Hoy es fiesta en Madrid y no le han contestado a nuestra duda. Me parece muy rebuscado, pero no sé si alguien lo puede hacer, pero de todas formas lo pregunto y os contestamos. A la espera de lo que pase mañana en Madrid y las decisiones que el Gobierno central pudiera tomar el miércoles, las comunidades autónomas claman por una desescalada del estado de alarma de forma prudente. Castilla-La Mancha y Valencia piden mantener el toque de queda, lo que también sugiere Castilla y León. A la expectativa de alguna decisión del Gobierno, el miércoles, pasadas las elecciones en Madrid, las comunidades se preparan para el día después del estado de alarma. Nosotros tenemos un plan B, pero estamos, insisto, esperando a que el Gobierno tome una decisión. Yo creo que no es muy sensato dejar caer todas las medidas. Esta semana trabajaremos un decreto que, en todo caso, tendrá que estar en vigor a partir del próximo lunes 10 de mayo. Valencia y Castilla-La Mancha abogan también por una desescalada prudente y se posicionan sobre algunas medidas que creen habría que mantener. No creo que tenga que decaer aún el toque de queda. En el toque de queda, en el uso de la mascarilla y en otras cosas seguimos creyendo como medidas eficaces. Lo fundamental es que aquellas medidas que demuestran que son eficaces las sigamos manteniendo. La oposición reivindica la necesaria coordinación del Gobierno central, pero dice que es la Junta la que tiene que decidir. Se dedique a gobernar. ¿No querían el Gobierno? Pues que gobiernen. Cuando el domingo se cierre el paraguas del estado de alarma, las comunidades solo podrán decidir sobre cierres perimetrales, límites en reuniones, aforo en lugares de culto y toque de queda con el amparo de los tribunales superiores de justicia. Y precedentes hay de decisiones contrarias en uno y otro territorio. Mientras el de Cataluña sí permitió fijar, por ejemplo, un número para las reuniones, los de Extremadura y País Vasco tumbaron esa medida. La Comisión Europea ha pedido a los 27 que permitan la llegada de viajeros vacunados con los fármacos aprobados aquí. Supondría reanudar el tránsito turístico de estadounidenses y británicos. La propuesta no excluye que los países puedan establecerles otros controles, como un test PCR o que tengan que pasar una cuarentena. Esta semana comienzan a debatirla los embajadores ante la Unión Europea y esperan poder aprobar la medida a finales de mes. Proponemos permitir la entrada a la Unión Europea por razones no esenciales, no solo a personas que vengan de países con una buena situación epidemiológica, también para aquellos que hayan recibido una vacuna autorizada en la Unión Europea.
Tenemos noticia de última hora. La línea férrea entre León y Asturias acaba de reabrir tras estar cortada 11 horas después de que este Alvia descarrilara a la salida de León capital. En el convoy, que circulaba a muy poca velocidad, viajaban 44 personas, 40 pasajeros y 4 miembros de la tripulación. El accidente, que no ha provocado heridos, ha supuesto la cancelación de 6 trenes durante este lunes. Renfe ha ofrecido transporte por carretera a los afectados. El Arzobispado de Valladolid acata la sentencia que ratifica la condena de 3 años de cárcel para el que fuera capellán de la Iglesia de las Angustias. En el mismo comunicado manifiesta la cercanía del arzobispado a su persona y a su sufrimiento, a pesar de que considera reprochable ese comportamiento. El ex capellán fue condenado a 3 años de prisión por un delito de abuso sexual y otro de ciberacoso a una menor de edad. La Guardia Civil ha vuelto a registrar la casa del padre que secuestró a sus hijas en Tenerife. El progenitor y sus 2 pequeñas de 1 y 6 años desaparecieron sin dejar rastro el pasado 27 de abril. Ya es la segunda vez que las autoridades examinan la vivienda en busca de pruebas. De momento han averiguado que de la casa se llevaron al menos una bolsa con pertenencias. La de mañana será una imagen parecida a la de las elecciones catalanas de febrero. En los más de 1000 colegios electorales de la Comunidad de Madrid veremos circuitos señalizados para que no haya aglomeraciones. Y se han repartido 5 millones de mascarillas y 55.000 litros de gel hidroalcohólico. A diferencia de Cataluña, en Madrid no habrá EPIs para los miembros de la mesa. Sí que tendrán mascarillas, FFP2 y pantallas de protección. Son las medidas de prevención para unas elecciones cuyos resultados pueden contagiar la política nacional. El PP intenta consolidar el proyecto de Pablo Casado, mientras que el PSOE evalúa la respuesta a la gestión que ha hecho Sánchez de la pandemia. Se llama Sofía y en su cabeza va a estar todo lo que pase en las elecciones. Es un robot hongkonés que dará información en tiempo real desde el centro de datos. Isabel Díaz Ayuso lo ha visitado en la jornada de reflexión. Reflexionar. Mientras que otros candidatos han buscado sosiego con sus equipos, paseando en familia o con las mascotas, o de cañas con compañeros del partido. Atrás queda una campaña en la que se ha hablado poco de Madrid y en la que ha habido altercados y cartas con amenazas. Serenidad y no darle más eco a todo esto. Hay que terminar ya de una vez con el blanqueamiento mediático de la ultraderecha. Está en juego el gobierno regional durante 2 años, pues habrá otras elecciones en 2023. El PP busca un trampolín hacia el resto de España con Isabel Díaz Ayuso erigida a sí misma en Adalid contra Pedro Sánchez. Una amplia mayoría para evitar las injerencias de la Moncloa. Vox busca rédito en los incidentes de la campaña. Y no andamos lloriqueando. Para el PSOE es un termómetro de la gestión de Sánchez y busca mantener el liderazgo de la izquierda en una dinámica de bloques. Tenemos que impedir un gobierno de desleales. Pablo Iglesias trata de que su desembarco autonómico no haga aguas, con Podemos muy por detrás de Más Madrid, que rechazó una coalición y que ahora amenaza con sobrepasar al PSOE. Madrid es la hostia. Nos han querido enfrentar. Ciudadanos intenta mantenerse a flote y no quedarse fuera de la Asamblea de Madrid. Más confusión al revuelo surgido por la propuesta de suprimir las desgravaciones de la declaración conjunta de la renta. Para la ministra para la Transición Ecológica no habrá rectificación del Gobierno. Se trata solo de cuestiones técnicas. Desdice así la explicación que había dado el propio Ejecutivo unas horas antes de que solo era una propuesta para analizar por el Comité de Expertos. En el paquete de consolidación fiscal se están todavía definiendo y explorando cómo construir las líneas de consolidación de ingresos y, en fin, yo creo que eso son cuestiones más bien de detalle técnico que una rectificación en toda regla, ¿no? Algo tan habitual hace no mucho como una reunión de vecinos es hoy casi imposible de ver. Las limitaciones por la pandemia han provocado que en el último año 1 millón de juntas vecinales no se hayan podido celebrar en nuestro país. En algunos casos, por motivos de urgencia, han sido telemáticas, aunque esta fórmula no está reconocida de forma legal. Filtraciones de agua que inundan varias viviendas, una avería grave en la calefacción comunitaria o un ascensor al que hay que cambiar el motor.
Cuando ocurre algo así en una comunidad de vecinos hay que actuar rápido y uno de los primeros pasos es reunirse. Pero hoy tenemos prohibido las reuniones presenciales. Y aunque el pasado verano sin estado de alarma eran posibles, las limitaciones las hicieron casi inviables. Porque no había sitios donde se dieran esas condiciones de ventilación, de espacio. Si a eso le sumamos el miedo a reunirse de muchas personas. Son muy poquitas las que se han celebrado y se nos van acumulando problemas. Problemas como los que tuvieron aquí. Se desprendieron varias losetas de la fachada que tenemos. Y bueno, pues tuvimos que actuar de urgencia. En este edificio no pudieron esperar. Su fachada sufrió graves daños y a los vecinos no les quedó otro remedio que reunirse, eso sí, a distancia, de manera virtual. Se reunieron, sí, pero de forma telemática, algo más sencillo en una comunidad pequeña como esta. En el acta se hacía constar que la reunión había sido virtual. Porque por ahora las reuniones telemáticas no están reconocidas por la ley y si algún vecino peleón quisiera impugnarlas, podría hacerlo. La solución, con un decreto puntual, pues sería suficiente. Aunque los trámites ya están en marcha, de momento no hay fecha para que las juntas de vecinos virtuales sean también válidas. Uno de cada 10 españoles ya ha recibido la pauta completa de vacunación. Esto supone que 5 millones de personas están inmunizadas, el segundo hito que planteó Pedro Sánchez. Además, hoy se han repartido las 1.700.000 dosis de Pfizer de este lunes y se está pendiente de otra entrega de Moderna. Las vacunas también llegan a los teléfonos móviles. Estos días abundan los mensajes de celebración familiar en las redes sociales, porque recibir un pinchazo es motivo de alegría entre los allegados y por esta razón se comparte. Si te vacunan, hay que contarlo. Hola Roberto, mira, acabo de salir de aquí de ponerme la vacuna. Nada, fenomenal. Isabel le dice a su hijo Roberto que le han puesto la primera dosis de Pfizer en el Miguel Delibes de Valladolid y como ella, muchos, era salir del pabellón y mirar el móvil. Pues sí, me ha mandado mi hermana, me ha mandado mis hijos. Las conversaciones de WhatsApp se llenan ahora de estos mensajes de celebración, padres vacunados como motivo de alegría compartida, también entre los tuiteros que lanzan a la red el optimismo de los pinchazos familiares. Ya falta menos y hay que decirlo. A todos, a todos. Yo creo que la solución. El grupo de WhatsApp de las amigas de Kelly, que se llama Las Chicas, está estos días que echa humo. No lo vamos comunicando a la que ya se la han puesto, a la que no. Ir a vacunarse es encontrar a conocidos, acompañar a la pareja, como ha hecho hoy Julio con Ludivina, y también informarse de si hay que esperar un poco más. Y creíamos que nos iba a tocar este fin de semana, pero no nos ha tocado. Vacunaciones y mensajes masivos continúan a buen ritmo. Los contagios en Castilla y León regresan a cifras de hace un mes. Hoy se suman 150, menos que los lunes anteriores, a lo que hay que lamentar 3 fallecidos. Pese a la mejora, en Valladolid se ha aplazado la Feria Taurina de San Pedro Regalado, prevista para el 13 de mayo. Los festejos programados se aplazan a los días 12 y 13 de junio a las 8 de la tarde y el concurso de cortes al día 6 de junio a las 6:30. Se mantiene el mismo programa, el mismo cartel, en el mismo orden. Los que ya hayan adquirido las entradas, anuncia la empresa organizadora que serán válidas para las nuevas fechas y los que lo deseen podrán recibir el reembolso bien a través de la página web o bien a partir de mañana en la taquilla física. También a partir de hoy se pueden adquirir las entradas con estas nuevas fechas. Sigue la tensión entre el PSOE y el Gobierno de la comunidad. Hoy Ana Sánchez ha respondido a las insinuaciones de Francisco Igea, que le recriminaba haber aprovechado la comparecencia de un procurador naranja para hacerse con la presidencia de la Comisión de Investigación de las Eólicas. Igea dice muchas bobadas y esta es la última de ellas. Este procurador de Ciudadanos ha podido ejercer plenamente sus derechos como parlamentario durante toda su convalecencia. Pudo votar la moción de censura y pudo aceptar una dedicación exclusiva en el periodo de su convalecencia. Pudo también haber mantenido la presidencia de la comisión porque no se convocó ni una sola comisión. Bajada importante de la incidencia en España tras el fin de semana, 6 puntos menos que el viernes y se sitúa en 223. Se han notificado más de 16.000 contagios y 77 fallecidos.
Sanidad ha confirmado 3 positivos en el barco que se encuentra confinado en el puerto de Bilbao. Además, hay un cuarto trabajador que presenta síntomas compatibles, aunque ha dado negativo en las pruebas. Hasta el momento se desconoce si alguno de los enfermos padece la variante india, pero se está estudiando. En España se han confirmado un total de 4 casos de esta mutación del coronavirus. Junto con la India, el COVID está desatado en Nepal. El país asiático cuenta ya con 340.000 casos y más de 3.000 muertes para una población de 30 millones de habitantes. Las piras funerarias se acumulan, mientras que la porosidad de la frontera con India hace difícil controlar la movilidad del virus. El gobierno ha decretado el confinamiento de la capital y se han prohibido todos los vuelos. El presidente del Consejo Económico y Social, Enrique Cabero, ha entregado esta mañana la memoria de actividades al presidente de la Junta de Castilla y León. En presidencia ambos han mantenido un encuentro sobre las actividades que ha desarrollado el CES. Y también sobre los objetivos económicos y sociales que se presentan después de la pandemia. El freno del transporte aéreo sigue dejando damnificados. La aerolínea Norwegian planea despedir a 1.200 empleados. Es el 85% de su plantilla en nuestro país. La compañía mantendrá vuelos domésticos en Noruega y contadas rutas hacia el resto del continente. El Día Mundial de la Libertad de Prensa se ha celebrado en toda España con el recuerdo de las conocidas amenazas contra los periodistas en muchos lugares del mundo. En Castilla y León, las asociaciones de la prensa se han unido para recordar que los medios deben poder trabajar con libertad e independencia. Así se ha pedido en ciudades como Valladolid. En Salamanca, la Asociación de la Prensa ha convertido su concentración y lectura de manifiesto en un recuerdo más a Roberto Fraile y David Beriain, asesinados la pasada semana en Burkina Faso. El manifiesto ha ensalzado el carácter esencial de los periodistas valientes para contar lo que ocurre, particularmente cuando las libertades están amenazadas. Hoy la Junta ha concedido la medalla al mérito profesional a Roberto Fraile. La Guardia Civil ha puesto a disposición judicial a 2 varones por sobrepasar la tasa de alcohol permitida mientras conducían. Uno de ellos multiplicaba por 5 el límite marcado por ley y el otro, un camionero portugués, lo sextuplicaba. Uno de los conductores fue sorprendido en un control de alcohol y drogas en la Nacional 122, cerca de San Esteban de Gormaz. Es un vecino de esta localidad, conducía un turismo y multiplicaba por 5 la tasa de alcohol permitida en aire expirado. El otro conductor que ha sido detenido es un camionero portugués que viajaba por la Nacional 2 a la altura de Medinaceli. En este caso multiplicaba por 6 la tasa de alcohol permitida para el tipo de vehículo que conducía, un camión articulado. En ambos casos se han instruido diligencias por presuntos delitos contra la seguridad vial. El poeta zamorano Jesús Hilario Tundidor ya descansa en el Panteón de los Ilustres del cementerio de Zamora, como fue su expreso deseo. Premio Adonais de Poesía y de Castilla y León de las Letras nos deja una extensa obra, de las más destacadas de habla hispana de la segunda mitad del siglo XX. Los restos de Jesús Hilario Tundidor descansan ya en este mausoleo de los Ilustres en el cementerio zamorano. Aquí acompaña a otro grande de los zamoranos, al escultor Eduardo Barrón. El acto de despedida ha sido muy sencillo. Como no, se ha leído una de sus poesías, lo ha hecho uno de sus hijos para darle el último adiós. Y nos han dicho que la mejor manera de recordar a este gran poeta zamorano es acercándonos a su obra. Siempre decía que lo importante de un escritor son sus lectores. Y entonces, si eso es así, si tú me dices que querría, yo querría que mi padre se leyera su obra. Junto con Claudio Rodríguez es el poeta más representativo quizás del siglo XX. En plena pandemia se ha disparado la inquietud por aprender a razonar y Salamanca alberga la cuna del grado en filosofía.
Ahora la titulación tiene el doble de interesados que alumnos puede aceptar. Son los propios estudiantes los que califican esta carrera como una disciplina perfecta para aprender a analizar situaciones de crisis. En las clases de filosofía intentan que los debates no sean como en Twitter. Que es como una especie de sustituto de la antigua plaza pública, en la que todo es una dialéctica muy crispada. Yo creo que la filosofía pues trae un poquito esa humildad. En tiempos convulsos el ser humano siempre ha buscado respuestas. También ahora se ha notado en la matrícula de filosofía. Sí, desgraciadamente se queda gente fuera. La expresión, aunque suene muy coloquial, pero normalmente hay más solicitudes de las que podemos asumir. Entre lecciones de lógica y de ética siempre buscan un porqué. Es una capacidad de análisis desde distintos puntos de vista. De alguna forma la filosofía es un proceso de diálogo, ¿no? Y acuden al pasado para entender el presente. Al principio de la pandemia estábamos dando justo el contrato social, de cómo funciona ese acuerdo social, si realmente es un acuerdo o es una imposición. La crisis actual necesita científicos, pero también filósofos para buscar un bien común. Un oso pardo ha aparecido muerto en el término de Favero, en León. El joven ejemplar, posiblemente de 2 años, puede haber fallecido por un fuerte traumatismo en la cabeza, presumiblemente al haberse caído. Los análisis han descartado restos de plomo en el ejemplar. No forma parte de una película de superhéroes, son imágenes de unas maniobras militares de la Marina Británica que sigue con las pruebas este traje volador que permite a un soldado desplazarse de un barco a otro. Consiste en un arnés con motores en la espalda y en los brazos. Creen que puede aportar grandes ventajas en las operaciones militares y también en misiones de rescate. Nosotros nos vamos después de Cuestión de Prioridades. No se pierdan a partir de las 10:30 una nueva edición de Me Vuelvo al Pueblo. Adiós.